libertad. Como una vez les comentaba yo en una apertura también, que hay países donde no se puede hacer esto y nosotros tenemos la libertad de disfrutarlo. Estaba viendo Azerbaiyán, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, muchos de los países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas son esos que tienen prohibido la palabra de Dios. Por ejemplo, en Corea del Norte hay terroristas. ¿Sabe quiénes son los terroristas? Muy bien, los cristianos. Retírese y vaya a buscar el título nomás. Sí. ¿Y el folleto de propaganda cuál es? La Biblia, que está prohibido. Y si los encuentran con una Biblia, por 3 generaciones están condenados. Esa familia, los campos de concentración que tienen en Corea del Norte. Así que fíjense ustedes, hay hermanos que están trabajando allá directamente exponiendo la vida para llevar la palabra del Señor. Qué lindo es poder disfrutar en libertad entonces. ¿Qué les parece si comenzamos pensando en el Señor Jesús y en la misericordia y el amor que ha tenido para con nosotros? Nos ponemos de pie, cantamos la canción 147. Hoy es necesario adorar al Rey. Hoy es necesario adorar al Rey y alabarle, porque bueno es su misericordia para siempre es. Demos gracias, porque bueno es Jesús el que ha salvado, bueno es su amor me alcanzó. ¿Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús? Eres tú la única razón de mi adoración, eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Señor. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
Pueden tomar asiento. Muy lindas las canciones, como están saliendo, gracias al Señor. Quería leerles y compartir Ezequiel 33, del 1 al 9. El título dice: Responsabilidad del centinela. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles: cuando yo envío a la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es él mismo, porque oyó el toque de trompeta pero no hizo caso. Es culpable de su muerte porque si hubiera hecho caso habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar a los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado. Pero yo le pediré al centinela cuentas de esa muerte. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarle mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y no lo hace, ese malvado morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Fíjense ustedes que aquí el Señor le estaba dando una palabra a Ezequiel y hablando sobre el centinela. Fíjense qué función importante la del centinela. Es el que estaba parado en el atalaya, en la torre de las esquinas de la muralla de la ciudad, vigilando para advertir si venía el enemigo. Si venía el enemigo y no advertía, no estaba cumpliendo con su función y la muerte recaía sobre él por culpabilidad de no haber avisado. Si él advertía, él estaba libre porque cumplió con su función. Y fíjense ustedes que es tan importante la tarea del centinela, y en este caso del centinela del Señor, que tiene que advertir con compasión y amor, tiene que llevarle la palabra al que no la conoce, porque el Señor así nos lo pide. Esa es nuestra misión. Tenemos que darle la palabra al que no la tiene. Y hoy es día de salvación. Si alguien no tiene al Señor Jesucristo, lo puede recibir en su corazón. Y somos centinelas, somos soldados de Él, que estamos dispuestos a trabajar. Y pensaba en el trabajo de amor y compasión que hicieron este fin de semana la Comisión Femenina, que estuvieron trabajando arduamente para poder lograr algo en lo que el Señor las bendijo y tuvieron éxito. La veo Silvia, no sé si hay otra de la comisión en este momento. Susi, Claudia. Estuvieron, sí, por eso, porque yo tengo una espía que me dijo todo. Entonces sé cómo venía la cuestión y sé que han trabajado muchísimo y que se han esmerado y me trajeron fotos también para ver, por ejemplo, lo que vos pintaste, Silvia, que fue hermoso, muy lindo. Lástima que no pude estar yo. Pero ese es el trabajo del centinela, tener compasión por las almas y acercarlas al Señor, llevarle la luz a esas vidas, pero no solamente de ellas, sino de todos los que están trabajando. Hay gente trabajando con la música, con los adolescentes, con los jóvenes, con los niños, con los grupos de estudio, con las horas felices, y me quedo corto en el sonido, gente que limpia, distintas comisiones que no me acuerdo en este momento, y ministerios que llevan adelante la tarea maravillosa de ocupar un lugar en la casa de Dios para acercar la palabra a corazones que no la tienen.
Por eso es importante la tarea del centinela para llevar luz a los corazones que no la tienen. ¿Y sabes una cosa? Te podés agregar a ser un centinela más en la casa del Señor porque hay mucho para hacer y no sobran los centinelas, sino que faltan. Hacen mucha falta y hacen mucho bien. Agradecido al Señor por todos ellos. Canción número 9. Dios es magnífico. Yo cantaré. Muy bien, pueden tomar asiento y ahora vamos a orar por uno de los centinelas que tenemos en la iglesia para que el Señor lo bendiga al tomar el tema. Roberto Rey, Chapi. ¿Está, no? Sí. Gracias, Padre bueno, por la preciosa oportunidad que nos das en este día de poder adorarte, bendecir tu nombre y ahora escuchar tu preciosa palabra por medio de tu servidor Chapi, tantos años de servicio, tantos años de enseñanza para nosotros. Bendecilo, Señor, y ayudarnos en este momento y guíanos a concentrarnos en tu palabra que es tan preciosa y rica para nosotros. Bendecinos. En el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Qué tal? Buenos días. Lindo verlos y qué bueno que podamos tener este tiempo para abrir la palabra. Recuerdo lo que voy a decir, para aquellos que quizás no estuvieron el domingo pasado, no estuvieron en el comienzo de esta serie de estudios que estamos teniendo, recordar que estamos recorriendo el Evangelio de Marcos, ¿no? No seguimos versículo por versículo, pero vamos buscando las partes principales de cada capítulo. Lo que les recomendamos es que lean por anticipado. Ustedes saben que hoy nos toca el capítulo 6, el domingo que viene toca el 7.
el otro domingo el 8, y así. Así que toda la semana podemos dar una miradita, una leída y meternos en el tema, y seguramente el Señor nos va a bendecir. Cuando comenzábamos esto, decíamos, el propósito de estudiar Marcos, que es un libro que seguramente casi todos hemos leído en algún momento, y seguramente hemos escuchado una serie de mensajes, de reflexiones, de devocionales acerca de los distintos hechos que ocurren y que cuenta Marcos. Pero el propósito que tenemos en este tiempo es volver a encontrarnos con Jesús, con el Jesús que Marcos, con tanta habilidad y también con tanto de la presencia del Señor, nos cuenta. Y recuerden que es el primer evangelio que fue escrito. No había nada escrito de la obra de Jesús. Y Él hizo todo este libro, por supuesto, guiado por el Señor, pero con algunos detalles que en los otros evangelios no están. Fue muy preciso y tiene una manera de contarlo también muy particular. Así que es muy bueno y nos va mostrando las distintas facetas de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo sentía Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo reaccionaba Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? Bueno, todo lo que trasunta la vida de Jesús se va manifestando hecho sobre hecho, ¿no? Vivencias sobre vivencias. Hoy nos toca el capítulo 6. Y aquí Marcos resalta y nos muestra a el Jesús hombre, Dios. El Dios hecho hombre. Totalmente hombre, totalmente Dios. Esto que es todo un misterio, ¿no? ¿Cómo entender, cómo que alguien que nació de una mujer, como nacimos todos, y de la Virgen María, tuvo una concepción especial, pero bueno, después nació como cualquier bebé. Era totalmente humano, de carne y hueso, y además con todas las limitaciones que tenemos los humanos, porque no podemos traspasar esta pared. Tenemos que buscar una puerta para pasar al vecino. Esa es una limitación. Nos cansamos, necesitamos descansar, tenemos hambre y tenemos que comer, tenemos dolores físicos, pero también dolores del alma, dolores del corazón, dolores íntimos. Esto es parte de la humanidad y Jesús era totalmente hombre. Nacido de una mujer, era el Hijo de Dios, pero nacido de una mujer. Pero también era totalmente Dios. Pero sujeta su humanidad a Dios. Y esto es lo que vamos a ver. En el capítulo 6 comienza contándonos Juan Marcos que Jesús se fue a su propia tierra, a Nazaret, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón? ¿Y no viven sus hermanos también aquí
entre nosotros. Yo le he puesto un título al relato, a este relato. Jesús, un artesano, un carpintero. Era muy importante y notable la actividad de los artesanos en aquel tiempo. Hoy tenemos artesanos, pero que, digamos, están como reciclando aquel trabajo de antes, ¿no? El trabajo de las manos, el trabajo sencillo. En ese tiempo no existía el acero, no había metales, un arado se hacía de madera, de palo. Y qué importante la tarea del artesano que transformaba un tronco en un arado, o un tronco en un yugo. ¿Saben lo que es el yugo, no? Hoy ya tenemos que hablar de historia, de cosas que no conocemos, que no sé si han visto. Yo he visto, no porque sea viejo, sino porque he pasado por lugares de campo donde todavía en el mundo hay muchos lugares que todavía se ara la tierra con una yunta de bueyes o una yunta de caballos. Para enyuntar a dos bueyes, para que tiren parejo, se hace el yugo. Una madera, un palo que une los cogotes del animal para que tiren juntos y equilibradamente y puedan ir para el mismo lado. Imagínense que el animal puede ir para allá o para cualquier parte, pero con el yugo. Y hay una leyenda que yo sé desde muy chico, no sé de dónde salió la leyenda, pero me acuerdo y me encanta, porque se dice que había dos agricultores que llegaron un día a un pueblo y preguntaron dónde había una carpintería. ¿Quién hacía yugos? Y por supuesto, preguntando, llegaron a la carpintería que era de José. Y en la carpintería de José trabajaba un muchachito que se llamaba Jesús. Y cuando le preguntaron a estos dos agricultores por qué buscaban la carpintería de José, dijeron que les habían dicho que no había otro lugar mejor que ese para conseguir un yugo prolijo, suave, bien terminado, porque en esa carpintería trabajaba Jesús. No había mejores yugos que los que hacía Jesús. Y yo pensaba en esto, ¿no? En esta historia. Es una historia, es una leyenda. Pero seguramente que este joven carpintero hacía las mejores cosas, tanto una mesa, un asiento, un yugo, un arado, un caballete para poner una tabla y hacer una especie de mesa portátil, una cama, cualquier mueble de la casa, y todo era sacado de algún tronco que se cortaba y se trabajaba de maneras muy artesanales. No había máquinas, no había tecnología. Y qué importante es que el yugo, sobre todo, fuera suave. ¿Por qué? Porque si estaba hecho a los hachazos, si estaba hecho rústicamente, eso lastimaba al animal. Raspaba el cogote del animal y en el trabajo iban a sufrir los animales. Y el animal se iba a resentir y no se iba a comportar mansamente y se iba a cansar y se iba a dolorir, no sé cómo se dirá eso. Iba a tener dolor y bueno, iba a dejar de trabajar por el aparato que llevaba sobre su cabeza.
Y esto seguramente ustedes están pensando en la aplicación y en lo que puede significar todo esto de que Jesús hace los mejores yugos. ¿Se acuerdan qué dijo después cuando Jesús comenzó su ministerio? Vengan a mí, mi yugo es fácil. Él se ofrece cada día para enyuntarse con nosotros, si me permiten el término, juntarse con nosotros, unirse a nosotros en el momento de hacer fuerza, de trabajar, de luchar. Allí está Jesús compartiendo con nosotros el yugo de aquel que hacía los yugos más lindos, más suaves, más llevaderos. Pero aquí los vecinos dijeron, che, pero ¿quién es este? Este no era el carpintero. No creían en él. ¿De dónde sacó esta sabiduría? Y dice más, dice el relato, no creían en él. Es que muchas veces no esperamos cosas grandes de personas simples. Pensamos que hay que buscar otras cosas, ¿no? O miramos otras cosas. A veces miramos la belleza exterior, o la simpatía, o las palabras que diga, que nos gusten, y dejamos de ver lo importante, lo que está en el corazón, lo que está en la conducta, lo que está en los frutos. Dice el relato, volvemos a la palabra, versículo 3 al final, dice, y no tenían fe en él, no creían en Jesús. Versículo 4, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes, en su propia casa. Y dice el versículo 5, Marcos explica y dice, no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Fíjense, este relato de Marcos nos muestra algo que Jesús no pudo hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado y pensado de que todo es posible para Jesús? ¿Es cierto? Pero aquí Marcos está marcándonos de que hay una cosa que no puede hacer Jesús. ¿Falla Jesús? Qué importante, ¿no? Dice que Jesús no pudo hacer milagros allí. Y dice, Marcos agrega diciendo, solamente puso las manos en algunos y se curaron. Como diciendo, casi nada pudo hacer. Y debemos entender que la realización de un milagro tiene varios aspectos que son parte de todo esto. Primero, la soberanía de Dios. Dios es soberano para hacer o no hacer algo. O sea, a veces pedimos algo al Señor y Él es soberano para decidir y decirnos sí o no, porque Él es soberano. Porque Él sabe mucho más que nosotros, en más profundidad lo que necesitamos. Y a lo mejor lo que estamos pidiendo no es lo que necesitamos. O es mejor que no ocurra eso. Primera cosa. Y segunda cosa, para que se produzca un milagro, depende de la fe de quien lo va a recibir. Y esto me hizo acordar a otra frase que yo también aprendí cuando era chico. La incredulidad ata las manos de Dios.
también a veces pensamos que a Dios nadie le ata las manos. Al Señor nadie le ata las manos. Y estamos diciendo una verdad, Él es todopoderoso. Todopoderoso. Pero la incredulidad frena el accionar de Dios. En cierta medida les ata la mano a Dios. Es lo que le pasó a Jesús aquí. No pudo seguir haciendo milagros. En la boca o en el lápiz de Marcos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Solamente impuso las manos y algunos se curaron. Pero no pudo hacer milagros portentosos. Y no es que no había necesidad, las había. Sin embargo, no pudo hacer. Y termina el relato de Jesús, dice, estaba asombrado porque aquella gente no creía en Él. La otra versión dice, y estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Bien, estamos en presencia de un carpintero que se las trae, que es mucho más que un artesano, que es mucho más que el hijo de José y María, que es mucho más que aquel joven que estuvo con su familia, que siguió sujeto a sus padres, aunque era Dios, siguió allí y llegado el momento se puso en marcha y hizo la voluntad de Dios. Un artesano, un carpintero, pero con un propósito. Quiero rescatar con ustedes algo que ocurre en el mismo capítulo y vamos al versículo 30. Si tienen la Biblia abierta, vamos a desmenuzar un poquito estos versículos. Marcos capítulo 6, versículo 30. El título que he pensado es Jesús, un joven compasivo. Un joven compasivo. Recordemos que Jesús tenía 30 y poquito más. Un joven compasivo. Este pasaje, esta parte del capítulo nos hace pensar en parte del propósito que tenemos para este año y el año que viene. La compasión por el prójimo. Aquí Marcos nos muestra a un Jesús compasivo. ¿Qué es la compasión? Dice la palabra hebrea de donde sale esta palabra compasión, raham, no sé hebreo, pero así se pronunciará a lo mejor. Raham, muestra de misericordia y albergue de piedad. Muestra de misericordia y albergue de piedad. Hay otra definición, como hay muchísimas. La compasión es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y por aquellos que las sufren. Tener compasión significa empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir el sufrimiento. Fíjense que es como que la palabra tiene como dos cosas, ¿no? Primero un sentimiento, un fuerte sentimiento. Percibo la necesidad, siento la necesidad del otro y digo, oh, que te vaya bien. No. Eso no es compasión. Ese es el principio de la compasión. Luego viene la acción de la compasión. Me meto y trato de alguna manera de ayudar en el sufrimiento de esa persona. Eso es compasión. Y tengo una definición simple y criolla. Made in Chapi. Compasión es meterse en las alpargatas del que sufre. Claro, cuando yo me meto en las alpargatas del otro, en los zapatos del otro, podríamos decir, nos metemos en el cuero del otro. Es cuando realmente siento y trato de ayudar
para que se termine el sufrimiento de mi prójimo. Eso es empatía, una palabra moderna, que es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Jesús sintió compasión, en este relato. Lo leemos un pedacito. Versículo 30. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús. Después de esto, está diciendo, poquito más adelante en el pasaje, en el capítulo, Jesús envía a los discípulos a la misión. Ya los había llamado y ahora los envía. Y los envía, dice, de dos en dos, vayan por aquí, vos andás para allá, vos andás para allá, y salieron a recorrer los pueblos. Ya había Jesús recorrido muchos pueblos, pero los mandó a los discípulos a esta misión y les dio autoridad para que también expulsaran demonios, curaran enfermos. Y vuelven después de, no menciona cuánto tiempo, pero debe haber sido un tiempo prolongado. En aquel tiempo el tiempo era siempre largo por la demora en caminar hasta el próximo pueblo y etcétera, etcétera, ¿no? Hoy lo hacemos en pocas horas, vamos a Córdoba y volvemos. En aquel tiempo quizás les llevaba un mes llegar a Córdoba. Bueno, los discípulos estuvieron de misión por distintas partes y regresan y dice que se encontraron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Vinieron como a darle el reporte, ¿no? Darle la información de lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Y Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Aquí tenemos una muestra de compasión de Jesús. Primera muestra de compasión en este relato. Tiene compasión por sus discípulos cansados. Les da la orden, no les pregunta, dice, ¿están cansados? ¿Quieren que vayamos a descansar? No, les digo, vamos a descansar. Qué actitud de compasión por los discípulos. Venían fatigados del camino, pero venían fatigados de la tarea, del sufrimiento, del haber estado con personas necesitadas y necesitaban un momento de descanso. En el versículo, seguimos leyendo. Dice, al bajar, antes de eso. Después del versículo 31, en el final del 31, dice, porque iba y venía tanta gente, por eso los invita a ir a un lugar aparte, a descansar. Dice, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Versículo 32. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a otro lugar apartado. Versículo 33. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces, de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Versículo 34. Y al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí la segunda oportunidad en que Marcos remarca la compasión de Jesús, la compasión de este joven maestro. Siente compasión por la multitud y expresa la palabra que la compasión que él siente es grande y tiene que ver con más que con necesidades físicas, sino con necesidades espirituales, necesidades intelectuales, necesidades como el afecto. Porque dice que Jesús los vio como multitud sin rumbo.
sin pastor, como un grupo de ovejas que no tenía quien las llevara por donde tenían que ir. Estaban como perdidos, necesitaban un rumbo, necesitaban un futuro. Y dice que Jesús no les dijo otra cosa más que esta. Dice, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Tantas cosas que esto era la mañana temprano. Y estuvo enseñando hasta la tarde. De corrido, toda la mañana estuvo charlando con ellos y enseñándoles. Pero qué importante, fíjense, ¿qué propósito tenía Jesús y los discípulos en ese viaje del barco? ¿A dónde iban? Iban a descansar. ¿Pudieron descansar? No pudieron descansar. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros frente a esta situación? Oh, otra vez sopa. Jesús, no sé los discípulos, ahí no comenta nada que hicieron los discípulos, pero el que se puso en marcha, se bajó de la barca y miró a la multitud, se contactó con la multitud, era Jesús, que dijo, tuvo compasión de ellos. No importaba el cansancio, no importaba el propósito que tenía. Bajaron los bártulos del barco y comenzaron a trabajar con ellos. Fíjense qué atención la del Señor, ¿no? Tener compasión por ellos. Estaban como ovejas sin pastor. A la tarde, sigue el relato, y la gente tenía hambre. Habían estado parte de la noche caminando, dice que venían de todos los pueblos, era una multitud, y bueno, y estuvieron con Jesús, meta charla, pero el catering no llegaba. La comisión femenina no preparó nada. Y entonces viene lo siguiente, el segundo momento de compasión. Compasión por el hambre de la multitud. El versículo 35 nos dice, por la tarde sus discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, ya es tarde, este es un lugar solitario, despide a la gente para que vayan por los campos y por las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Se habían dado cuenta que tenían hambre, eran sensibles a la necesidad. Qué propuesta, ¿no? Que se las arreglen solos, que vayan al supermercado. Y Jesús los confronta, les propuso, denle de ustedes de comer. Y ahí empezó toda una discusión. Que cuánto va a costar, que a dónde vamos a conseguir pan para tanta gente, la logística. Y ahí estaban discutiendo ¿y de dónde sacamos plata? ¿Y quién tiene plata? ¿Vos tenés plata? ¿Vos tenés plata? Tenemos que hacer una polla para ir a comprar pan. 5.000 personas. Más, el pasaje dice 5.000 hombres. Eran 5.000 hombres y de haber 5.000 mujeres. Y no sé cuántos chicos. Porque era la familia completa que venían. Era una multitud. Una multitud. Y mientras discutían, Jesús les hace otra pregunta. ¿Y ustedes qué tienen? No tenemos nada, Jesús. Fíjense a ver si consiguen algo acá. Y la respuesta fue simple, ¿no? Vinieron con 2 panes y 5 peces. ¡Qué miseria! ¡Qué escasez! Y Jesús actuó y comieron todos. Se saciaron todos. Y sobró y recogieron 12 cestas de las sobras. Y seguramente alguno se llevó algo en el bolsillo también. Porque había abundancia. Totalmente. Es que nuestra escasez en las manos de Dios se transforma
en algo grande. Qué lección para los discípulos. Nuestro poco se convierte en mucho en las manos de Dios. Nuestra escasez es abundancia en las manos del Señor Jesús. Y hoy el Señor nos está desafiando con esto. Yo quería empezar hoy con una noticia que seguramente ustedes leyeron esta semana o vieron por televisión, pero dije, no vamos a empezar mal, vamos a empezar bien. Empecemos con la palabra. Pero usted se enteró que hay más del 40% de la población de Argentina pobres. Y esto está tomado antes de la devaluación después de las PASO. O sea, ya estaremos llegando al 50% de pobres en el país. Y algo más dramático, y no, perdónenme, no estoy hablando de política, estoy hablando de la realidad, de las estadísticas, del INDEX y de las universidades que investigan todo esto. Se habla de que cada 10 niños en nuestro país hay 5 o 6 que tienen hambre. Hay comedores, está el Paicor, está el bolsón aquel, pero yo he visto aquí al frente, en el canasto de la roticería, a gente moviendo la basura para conseguir comida. Hace mucho que no se ve eso, pero se ve hoy y estamos en una realidad porque hay gente que no la pasa bien. Quizás, gracias a Dios, estamos en una ciudad pequeña, con cierto poder adquisitivo, con ciertas ventajas, pero en todas partes hay gente que hoy no come bien y nos está desafiando el Señor. ¿Qué se podrá hacer? Y estamos haciendo cosas. Estamos ayudando a personas que no tienen que comer, pero no habrá que ser más. En las horas felices se da una merienda, no habrá que reforzarla, no habrá que duplicar el día de merienda, de la copa de leche. Que el Señor nos guíe, que nos ayude, nos dé sabiduría para saber cumplir con esta sensación que tenemos de que hay gente que la pasa mal. Parte de la compasión, pero tenemos que hacer la segunda parte de la compasión. Tratar de solucionarle el problema a esa gente. Todo un desafío. Que el Señor nos guíe a hacer esto. ¿Cómo andamos con el tiempo? Un último pedacito de la porción del capítulo 6. Aquí lo vemos a Jesús y a mí me sonaba raro el título. Jesús divino. A mí me sonaba raro, no sé si a ustedes les suena raro, pero a mí me molesta mucho cuando dice, ¡ay, qué divino ese vestido! ¡Qué divino el paisaje! ¡Qué divino esto! ¡Qué divino! Todo es divino. Por no decir qué hermoso, qué lindo. Pero acá estamos hablando con propiedad. Estamos diciendo Jesús divino. Jesús Dios. Y es cierto. Y en este relato queda bien expuesto el Jesús que tiene todo poder. Ese Jesús que puede traspasar una pared, que puede traspasar un techo, que puede caminar sobre el agua. Ese relato está en el capítulo 6. Después de que los 5.000 comieron, versículo 45, dice, después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a una barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar.
Primera cosa, fíjense, este Jesús totalmente humano y totalmente Dios, repetidas veces el Evangelio, la palabra, nos dice, Jesús se apartó de todo y se fue a orar. Y se fue a orar. Y después de haber orado tal cosa. Aquí Marcos lo remarca. Despidió a los discípulos que se fueran en el barco. Él despidió a la gente y se fue a la montaña a orar. Él necesitaba, a pesar de que era Dios, necesitaba, porque era hombre y estaba con las limitaciones del hombre, necesitaba conexión con el Padre, con Dios. Y oraba permanentemente. Recogía poder de aquel que tiene todo el poder. Pero él estaba en esa limitación porque estaba siendo el Hijo de Dios, el hombre aquí en la tierra. Él lo buscaba siempre en oración. Como de paso, ¿no? Lo menciona Marcos a esto. Jesús se fue al monte a orar. ¿Y qué pasó? Y al llegar la noche, versículo 47, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. Y a la madrugada fue Jesús hacia ellos, caminando sobre el agua. Y ya iba a pasar junto a ellos cuando lo vieron andar sobre el agua. Pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él les habló diciéndoles, calma. En otra versión dice, no teman, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento. Y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Tremenda palabra. Creo que también nos pasa lo que les pasaba a los discípulos. No tenemos todas las luces prendidas, todas las luces espirituales prendidas para entender el obrar de Dios. Eso les pasó a los discípulos. No habían entendido todavía, se habían quedado impactados porque de 2 panes y 5 peces comieron todos y sobró comida. Y ellos todavía estaban discutiendo de dónde vamos a sacar plata y de cómo vamos a hacer. Y estaban choqueados por eso y dale, remar y remar y remar y viento en contra. Y de pronto ven un fantasma, dicen ellos. Ni siquiera se dieron cuenta que podía ser el Señor, un fantasma. Y era Jesús. Con todo su poder, venciendo a la ley de la gravedad, que está demostrada la ley de la gravedad, ¿no? Y que también nos hundimos en el mar y nos vamos al fondo. Jesús venía caminando. Y quizás, digo yo, ni se mojó. Caminaba sobre el agua y no se mojó. Y sin botas pampero. Pero allí estaba Jesús y le dijo, no teman. Y ese mensaje creo que también lo tenemos que tomar para nosotros. Porque estamos en tiempos difíciles, en momentos complicados. El mundo está en momentos complicados. Y cosas que nos preocupan. Y tenemos miedo. Y el Señor se acerca a nosotros y nos dice, tranquilo, no tengas miedo. Confía en mí, dice Jesús. ¿Y qué pasó? Me llama la atención. Cuando Jesús sale del agua y se sube a la barca, ¿qué dice el relato? ¿Qué pasó con el viento? Si faltaba alguna demostración de poder, ahí tenían otra. Él se calmó. Y creo que también, yo por lo menos lo he sentido alguna vez en mi vida y en circunstancias difíciles. Cuando Jesús se subió a mi barco, se calmó. Se calmó la tormenta. Así que aquí tenemos al Jesús divino,
al Dios hecho hombre, pero mostrándonos el poder, invitándonos a que le dejemos lugar en la barca, que le dejes lugar en tu vida, porque Él quiere mostrarte que tiene todo el poder y que nosotros nos hundimos como Pedro después, ¿no? Sí, en este pasaje no, pero en otro evangelio está ese relato, sí. Pero lo interesante es que aquí Jesús demostró su poder, su tremendo poder. Y en esa oportunidad que menciona usted también. Qué bueno, lo hemos revivido a este Jesús, el simple carpintero, que era hombre, pero Dios, aquel que es compasivo con el necesitado, y nosotros lo somos, necesitamos a Dios, y Él se compadece de nosotros. Que el Señor nos ayude, que pidamos sensibilidad para percibir a este Jesús como el que está sobre todas las cosas. Él tiene el control. Muchas veces decimos eso, pero lo sentimos. Jesús tiene el control, Dios tiene el control. Y además, qué importante, nunca nos deja solos. Allí estaban los discípulos solos, remando en el medio del lago, en el medio de la noche, en el medio de la tormenta, y aparece Jesús. Jesús también camina a tu lado, a mi lado. Que el Señor nos bendiga. Yo quisiera agregar un poquitito acerca de la acción que la iglesia está realizando cada semana. Esta semana fue una de las semanas más movidas que hemos tenido, en el sentido de ayudar al prójimo. Y realmente agradecer a aquellas personas que están colaborando con mercaderías, con aberturas, con camas, porque la carencia no es solamente alimenticia, sino también edilicia. Y terminamos ayer con Susi visitando una mujer que había pedido ayuda, 7 hijos, o sea, eso es lo que estamos notando esta semana, familias numerosas que no están llegando con la alimentación. Y entonces cuando estaban terminando el retiro, yo digo, bueno, voy a acelerar el trámite porque se estaba haciendo ya tardecita y era un barrio que quería llegar con luz. Y voy a Edo, donde tenemos el depósito de alimentos, y llegué y abro el freezer donde tenemos pan, bizcocho, facturas. Era lo último. Saqué 3 pedazos de pan, facturas, y voy al lado de la mercadería. No había casi nada. Yo, ¿qué pasó? Si yo hace 4 días dije, vengan a buscar. Tenía que buscar Susi y Silvia, Llavero, alimentos para otras familias. Y fue tal la necesidad que se terminó. Yo digo, ¿qué hago? Voy a casa, abro la despensa, comencé a buscar algunos alimentos y le esperé a Susi. Digo, bueno, ojalá, porque yo la consigna que tenía con Susi, la comisión, que creo que le ha transmitido, lo que sobre, tráiganlo. Y la Susi abrió el baúl de atrás, había comida hecha, pan, bizcocho, facturas y algunos otros elementos, verduras también. Así que pudimos salir con Susi y con lágrimas a las 7:30 de la tarde. Lágrimas porque la persona que nos estaba esperando estaba llorando. Oremos para que Dios nos dé
más de lo que nos está dando hasta ahora. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de ofrendar, de dar. Gracias por las personas que asisten, las personas que se enjuagan las lágrimas cuando salen de ver realidades. Y queremos agradecerte porque es un privilegio de poder realizar estas tareas. Danos más sensibilidad, danos más organización para suplir en momentos de dificultad como lo hicimos en la pandemia. Y gracias porque podemos ser útiles en tus manos. Ayúdanos, danos fuerzas, ayúdanos a no quejarnos, sino a responder a situaciones difíciles y que podamos ser justos en cada necesidad, en cada pedido, y que tu palabra también vaya, porque también la necesidad es espiritual. Gracias porque podemos dar literatura, gracias porque podemos dar cosas, gracias porque podemos cobijar con algunos techos, con algunas ventanas, puertas, tantas cosas que tú nos has dado para dar a otros. Bendice a aquellas personas que dan, bendice a aquellas personas que tienen la necesidad y que podemos nosotros suplir en cada momento, en estas situaciones de dificultad que estamos pasando y que quizás no se acaben, pero que tu nombre sea ensalzado en toda esta historia de nuestro país. Bendice a las autoridades que se van a elegir en este día en nuestra ciudad. Bendícenos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de la reunión, donde recordamos la muerte y resurrección del Señor Jesucristo por todos nosotros, que es tan importante el Señor para nuestras vidas y nos encanta recordar lo que Él hizo como sacrificio en la cruz por todos nosotros. Vamos a comenzar cantando la canción Cristo moriste en una cruz. Moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. En Efesios 2:1 dice el título: Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios.
De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Fíjense todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Tenemos la seguridad de que cuando no estemos más en esta vida, inmediatamente vamos a estar con Él para siempre en gloria, en el cielo, disfrutando de sus promesas como lo hacemos aquí también. Cantamos Mi pan, mi luz. ¿Quieren hacerlo de pie? ¿Los que puedan? Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan y luz, mi oración eres tú, Jesús, mi mi canción eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, mi pan, mi luz, mi corazón eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción eres tú, Jesús, solo tú. Pueden tomar asiento, hermanos. Le voy a pedir a Juanjo Ponce si nos puede dirigir en oración de agradecimiento por el pan. Señor, te queremos dar gracias porque otro domingo más podemos estar acá recordando lo que hiciste por nosotros. Gracias porque por vos somos salvos y en este momento queremos pedirte que estés bendiciendo este pan que vamos a pasar para que recordemos lo que hiciste vos en ese momento, que fue dar tu cuerpo para que nosotros podamos tener vida eterna. Gracias, Padre, te damos por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
consagramos todo nuestro ser a ti. Aleluya. Consagramos todo nuestro ser a Y le voy a pedir a Ricardo Roth si nos puede dirigir en oración en agradecimiento por el vino. Gracias, nuestro Padre Celestial, por poder venir esta mañana, darte gracias, alabarte por todo lo que has hecho en nuestra vida y en este momento que recordamos la muerte en la cruz, el sacrificio que hiciste por nosotros. Te pedimos que bendigas este vino que representa la sangre que derramaste a nuestro favor, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces, por estar con nosotros siempre y por la obra que hiciste en la cruz por nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén. Vamos a estar pasando con las copas. Hay unas copas sin alcohol para aquellos que prefieran sin alcohol y vamos a ir pasando y si nos indican pueden compartir eso. Salvador de nuestras vidas, coronamos hoy y por siempre. Cristo, Redentor y soberano, te damos toda la gloria. Cristo, Salvador de nuestras vidas, te coronamos hoy y por siempre. Cristo, Redentor y soberano, te damos toda la gloria. Se conmueve nuestra voz ante tanta majestad. Disfrutamos de tu amor, recibimos
conmueve nuestra voz ante tanta majestad. Disfrutamos de tu amor, recibimos tu bondad, oh Cristo Santo. No hay otro como tú, ni hoy clamar. Bien, vamos llegando al final de esta hermosa posibilidad que el Señor nos regala de encontrarnos cada domingo, dándole la bienvenida y a aquellos que nos han visitado, esperando de que se hayan sentido bien, cómodos, a gusto, y que el Señor también haya bendecido su vida, seguramente así será, ¿no? Solo algunos anuncios para el final. Ya se ha hecho mención de lo que se ha vivido en el día de ayer y antes de ayer, porque empezó el viernes a la tardecita, el encuentro femenino ahí en el campamento, con un número importantísimo de mujeres que se dieron cita y que pudieron disfrutar de todo lo que había preparado. Vamos a ver fotos, ¿sí? Nada más que eso ahora. Qué mezquino. Es la intriga, dejamos el suspenso ahí. Esta es la panorámica ahí de la cantidad de mujeres que había. Número más o menos, 83 mujeres, fíjense, ¿no? Bueno, entonces para el domingo que viene vamos a tener seguramente más fotos y algunos datos más de lo que se ha disfrutado en este especial fin de semana para todas las mujeres, ¿eh? Así que vamos a esperar eso, ¿no? Bueno, con respecto a lo que es, si ustedes entraron, o cuando entraron seguramente habrán visto el lío que hay adelante de la iglesia, ¿no? Pero es un santo lío, porque se está hermoseando el frente de nuestra iglesia y ya han empezado esta semana, el lunes, los albañiles a trabajar, han bajado gran parte del revoque, todavía falta una parte, y luego de que terminen con eso se hacen las remodelaciones necesarias para asegurar toda esa estructura y luego, lógicamente, poder volver a embellecer ese frente que esperamos va a quedar muy, muy lindo. Así que sigamos orando por esto, por la gente que está trabajando también en el lugar. Les cuento así muy, muy rápido una anécdota. Ayer o antes de ayer entraba a la radio yo a la mañana y había dos muchachos ahí trabajando. Yo paso siempre, saludo, muchachos, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Y había uno allá arriba del andamio, bien lejos. Y yo, ni con la vista que tengo, no divisaba que había movimiento allá. Y cuando voy entrando a la radio, dice, ¡Mario! Y yo miro por arriba. Gustavito, ¿qué haces? Es un niño que participó de las actividades, niño ya mayor, con familia, que participó de las actividades en Creciendo Juntos, que ha ido al grupo de adolescentes, que ha ido a la escuela dominical. Y dice, mira dónde estamos, me dice él, ¿no? Yo sabía que ibas a llegar alto, a decir. Estaba bien. Pero linda la satisfacción de encontrarme con él, un pibe muy querido para nosotros, que está acá trabajando en la obra. Así que nos alegramos por eso. Bien, hoy es un día especial, además de las elecciones, porque es el día del adulto mayor. Es así, Luis, ¿no? Y Luis tenía algo para aportar al respecto, así que vamos simplemente a darle lugar a Luis que nos haga la referencia. Son dos palabras. Referente al tema de hoy, me vino a la memoria. Hoy es el Día Internacional del Adulto Mayor. Y me alegra. Yo estaba pasando una crisis en el año 95. Primero agradezco a Dios, pero quiero agradecer a un hombre en esta mañana que me ayudó en ese momento muy difícil. Como decía Chapi, compasión, amor al prójimo. Y fue Fausto Rey. Y salí adelante. Yo le agradezco a Fausto por esas palabras, perdonar y amar al prójimo. Gracias. Gracias, Fausto. Gracias, Luis. Y damos un aplauso a todos los mayores.
que son una verdadera riqueza para la iglesia, ¿no? Es aquí, en este ámbito, en esta familia donde encontramos a los niños que están ahí en la escuela bíblica y nos encontramos a, no voy a decir Fausto que es el más grande de edad, porque porque sí lo es, pero no hace falta, pero tantos otros mayores que forman parte de esta hermosa comunidad y que nos hacen tanto bien, así que celebramos con ustedes este día también, ¿no? Bueno, y por último solo mencionar que sigamos orando por lo que hemos escuchado, atendido en esta mañana y también, lógicamente, por la particular jornada que vive nuestra ciudad, ¿no? Jornada de elecciones. Muchos de los que están ausentes hoy han tenido que cumplir con la responsabilidad civil, el caso de mi señora, así que si a alguien le sobra 4 platos más al mediodía, somos 4 los que quedamos huérfanos, así que se recibe la invitación. Pero muchos están en esa tarea. Dani Re también está como presidente de mesa, así que, oremos por ellos también, ¿sí? Nos ponemos de pie, vamos a concluir en oración. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que nos ha regalado de comunión. Oramos. Amado Padre, gracias, nuestro buen Dios, por invitarnos a tu casa, por invitarnos a tu familia y por querer subirte a nuestra barca, Señor. Padre, tú conoces las tormentas que nos atraviesan. Tú conoces el dolor. Tú conoces la necesidad. Tú conoces todo. Padre, rogamos que tu presencia sea evidente en nuestras vidas, asistiéndonos, moviéndote en nosotros. Pero también te pedimos que nos hagas agentes de ti, que nos hagas tus brazos compasivos para alcanzar a otros con una palabra, con un abrazo, con una mercadería, con algo de pan, que podamos alcanzarlos con tu amor, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos podido escucharte en esta mañana. Rogamos que sea tierra fértil, un corazón sensible a tu voz, el de cada uno de nosotros, para que podamos ver los maravillosos frutos que da la verdad revelada a través de tu palabra. Señor, nos encomendamos en tus manos y rogamos de manera especial también por nuestra ciudad en este día especial. Padre, confiamos en tu soberanía y que seas tú el que guíe a la ciudad a elegir el próximo intendente. Señor, descansamos en ti y nos encomendamos en esta nueva semana que estamos iniciando y lo hacemos todo gracias y en los méritos de nuestro amado y poderoso Señor Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Nos reencontramos el próximo domingo.